Muy buenas, como siempre después de cada carrera toca hacer el análisis detalladito de todo lo que pasó ahí con las estrategias, los neumáticos, el ritmo de cada uno, ciertas polémicas también que se han dado por supuesto en esa carrera. Así que vamos a analizar lo que nos dejó esta segunda carrera en Silverstone en este año 2020. Como siempre, esta es la página en la que podéis acceder, por supuesto, en abelcaro.com/análisis. Tenéis directamente, aunque también tenéis el enlace en la descripción, por supuesto, pero bueno, si os metéis ahí, pues podéis navegar hasta el último análisis, que es este, por supuesto. Así que bueno, lo primero, pues tenemos aquí el índice, como siempre, ¿no?, de todas las cositas que podemos ir viendo. Pero bueno, si pasamos directamente aquí a lo que fue la evolución de la carrera en cuanto a tiempos, es decir, la distancia, el primero, ¿no?, que vemos siempre, pues tenemos un Verstappen que sin duda sorprendió, pero es que quiero que te fijes en lo que sería el primer stint, ¿no? En estas primeras vueltas, hasta en torno a la vuelta número 10, vuelta número 12, que es hasta que empiezan a entrar. Vemos como en las primeras vueltas, las primeras 5 vueltas más o menos, Verstappen empieza a perder distancia con el primero, que en ese caso era Bottas, pero luego a partir de ahí empieza a recortarle tiempo sistemáticamente, no de golpe, no le recorta de una manera, digamos, pasmosa, pero sí que va poco a poco recortando el tiempo hasta que finalmente decide entrar Bottas, luego también entra justo después Hamilton, pero vemos como ya en Mercedes estaban viendo que eso no iba del todo bien, como que ya Verstappen le estaba ganando tiempo y es que, fíjate, tardaron 5 o 6 vueltas en empezar a perder tiempo con todo ese problema del blistering que tuvieron, que por supuesto tienes un análisis aquí de todo lo que es el blistering, de por qué aparece y de qué manera se puede evitar, un poco así que tienes ahí el enlace como siempre por si le quieres echar un ojo. En cualquier caso, luego vemos como entra Bottas, entra Hamilton en torno a la vuelta aproximadamente 15 o así, y luego vemos cómo le recortan bastante tiempo a Verstappen, que es cuando se pone primero, ¿no? Vemos la línea azul de Verstappen arriba del todo y es cuando Verstappen se pone primero. Y en las 5 primeras vueltas, después de esa parada, vemos como tanto Hamilton como Bottas le recortan un poco de tiempo a Verstappen, que es esta línea azul, ¿no?, que ya la tenemos arriba del todo porque se puso primero con estas 2 paradas de los Mercedes. Pero una vez más, a partir de esas 5 o 6 vueltas, vuelven a caer los tiempos de Mercedes, es decir, Verstappen mantuvo sus neumáticos y eso le valió para seguir sacando ventaja a los dos Mercedes, que vemos que llegaron, en el caso de Hamilton, hasta 25 segundos de diferencia. Luego ya hizo su parada Verstappen, por supuesto, en torno a la vuelta 26-27, luego entraremos un poco más en detalle en las estrategias, pero bueno, vemos como las dos líneas de los dos Mercedes suben, ¿no?, que vemos como que se acercan mucho a la primera posición, pero aún así se quedaron por detrás de Verstappen porque, claro, normalmente si tú intentas incluso un undercut o protegerte de un undercut, lo que pasa es que tú cambias neumáticos y empiezas a recortar mucho tiempo, pero es que en este caso no fue así, recortaron tiempo unas 5 o 6 vueltas y luego empezaron a perder mucho tiempo respecto a un Verstappen que seguía manteniendo esos neumáticos todavía viejos, así que por supuesto no funcionó en absoluto la estrategia, sino que digamos que hizo una especie de overcut Verstappen, pero bueno, un poco extraño. En cualquier caso vemos como luego los Mercedes siguen perdiendo tiempo, quizás no tanto Bottas, que vemos como, aunque se mantiene un poco por detrás, mantiene esa distancia de seguridad, podríamos decir, pero Hamilton vemos como sigue perdiendo mucho tiempo, como que los neumáticos de Hamilton ya no podían más, y sin embargo fue a Bottas a quien entraron en box. Es cierto que cuando tú tienes un piloto que va delante de otro, intentas darle prioridad a ese, y por eso intuyo yo que decidieron meter a Bottas, pero realmente si nos fijamos en los tiempos, el tiempo de Hamilton era cada vez peor y cada vez iba perdiendo más tiempo por vuelta, o sea que lo lógico en principio hubiese sido meter primero a Hamilton porque Bottas no estaba tan mal, mantenía una distancia más o menos estable. Parece que ahí quizás se equivocaron un poco los de Mercedes o no tenían del todo claro por qué uno iba tan lento respecto al otro. En cualquier caso, eso lo que hizo fue que entró Bottas, entró Verstappen en esa misma vuelta, Hamilton se quedó fuera y por eso vemos la línea que es como un color turquesa arriba del todo, que es la de Hamilton, porque ahí es cuando se puso primero. Luego, cuando Hamilton se mantuvo, tanto Bottas como Verstappen, a un ritmo más o menos similar, empiezan a recortarle tiempo, pero manteniendo entre ellos la distancia hasta que ya Hamilton entra y luego después de su parada pues sigue remontando un poco. Vemos como incluso otra vez cuando entra Hamilton le recorta tiempo a Verstappen en las 5 o 6 primeras vueltas, pero luego empieza a desfallecer su neumático. Bottas, el neumático de Bottas desfalleció bastante antes, vemos como empezó a perder tiempo de una manera tremenda por parar tan pronto cuando realmente sus neumáticos no estaban tan mal, ¿no? En mi opinión, yo creo que aquí se precipitaron con la parada de Bottas y deberían haberlo dejado rodar bastante más tiempo, incluso sabiendo que iba a entrar Verstappen, pues intentar hacer lo contrario para ganar esa posición, porque realmente Mercedes no que no tuviese ritmo, sino que no tenía el coche preparado para tratar con esos neumáticos y ganarle, digamos que de por sí la posición a Verstappen. Entonces yo creo que hubiese sido mejor estrategia hacer algo distinto de Verstappen, sobre todo viendo que los neumáticos de Bottas todavía parecían que estaban bastante bien.
En cualquier caso, bueno, ya sabemos cómo terminó la carrera. Hamilton con unos neumáticos un poquito más frescos, pues consiguió adelantar a Bottas y al final es lo que tuvimos en carrera. Pero para mí, viendo al menos este gráfico, luego entraremos también en tiempo vuelta por vuelta, un poco más en las estrategias, pero bueno, viéndolo así, quizás se precipitaron un poco con la parada de Bottas, quizá dándole prioridad, ¿no? Porque iba primero, pero en cualquier caso, yo creo que no hay que centrarse tanto en quién va primero para pararlo antes, sino ponerlo todo como siempre en un contexto. Supongo que Mercedes tendría también bastante más información, ¿no? de las vibraciones en los neumáticos y todo esto, pero bueno, hasta aquí es lo que nosotros podemos entender. Luego ya tenemos la distancia del primero, pero desde el cuarto hasta el séptimo, que en este caso pues son Leclerc, Albon, Stroll y Hülkenberg. Y bueno, vemos como tienen unos ritmos más o menos similares. Si te fijas, por ejemplo, la línea de Leclerc pues no es tan lineal como era el caso de Verstappen o de Bottas o de Hamilton, ¿no? Que más o menos mantenían una distancia siempre, sino que, claro, iban con estrategias muy distintas. Eso hace que haya como muchos escalones por culpa de las estrategias. Por cuando paras en box, pues pierdes mucho tiempo, ¿no? Lógicamente, pero luego cuando para el de delante, pues tú le ganas ese tiempo respecto a él. En cualquier caso, vemos como Albon en la primera parte, por ejemplo, pierde mucho tiempo, mientras que Leclerc no parece que vaya tan mal. Si te fijas después de su parada, cuando cae por primera vez esa línea un poco antes de la vuelta número 20, pues mantiene más o menos una distancia que no se va alejando tanto del primero como en otros grandes premios. ¿Por qué? Pues porque no era Hamilton, no era Bottas los que estaban arriba con un ritmo bueno, sino que tenían muchísimos problemas y al final, digamos que la distancia entre un Ferrari y un Red Bull en este caso no es tan grande como la que hay entre el Ferrari y el Mercedes. Entonces por eso vemos más o menos una tendencia un poquito más estable. En cualquier caso, sí que al final de la carrera vemos como Albon recorta mucho tiempo, Leclerc lo pierde también al final. Y por último tenemos a Stroll y a Hülkenberg, que también quiero que te fijes en ello porque bueno, ha habido mucha polémica, ¿no? De por qué Hülkenberg entró ahí al final y perdió la posición con Stroll, si fue un poco amaño de la carrera para que Stroll ganase esa posición. Y si nos fijamos aquí, yo no soy nada conspiranoico, desde luego, pero si nos fijamos aquí vemos como Stroll y Hülkenberg mantienen más o menos la distancia tanto entre sí como con el primero, hasta que entra en esa vuelta Hülkenberg. Y cuando entra en esa vuelta Hülkenberg vemos como tanto Stroll como Hülkenberg pierden muchísimo tiempo. Pero ahí deciden parar a Hülkenberg, o sea, en el momento en el que deciden parar a Hülkenberg, que Stroll no para, vemos como tienen prácticamente el mismo ritmo, van exactamente iguales y sin embargo deciden parar a Hülkenberg y a Stroll no. Puede ser porque tuviese más vibraciones o por cualquier tema así. Entraremos un poquito más cuando veamos los tiempos por vuelta, pero ya te digo que hay algo aquí un poquito raro. Y bueno, ya para terminar con la evolución, pues ves aquí un lío de cambio de posiciones, ¿no? Este es el famoso lap chart, este en el que vemos cómo cambia la posición vuelta por vuelta cada uno de los pilotos. Y veníamos de una carrera en la que fue bastante estable, veíamos muchas líneas horizontales y aquí para nada es así, vemos un lío tremendo, sobre todo en los dos primeros tercios de carrera, ¿no? Ya al final sí que se estabilizó un poco, parece que terminaron de entender bien esos neumáticos, ya estaban seguros de que llegarían hasta el final, pero en los dos primeros tercios de carrera, pues fíjate, hay un montón de líos, pero bueno, como siempre, pues tienes aquí, digamos que esta gráfica, pero destacada por equipo, ¿no? Para que lo entiendas un poquito mejor. Y yo destacaría en este caso el tema de los Ferrari. Vemos a un Leclerc que no terminó de salir del todo bien porque salía octavo y pasó a la posición número 10, pero fue recortando en su primer stint posiciones, perdió posiciones al tener que entrar en box, lógicamente, pero luego siguió recortando mucho. Y fue una estrategia parecida más o menos a la de Vettel, lo que pasa es que Vettel salió el 11º y se fue último por culpa de ese trompo que hizo, ¿no? de cuando perdió el coche en la primera curva. Entonces eso hace que luego pues sí que remontó bastante bien, ¿no? Sobre todo aprovechándose también de paradas de otros pilotos, y él dijo que pidió al equipo apurar mucho más ese primer stint, alargarlo mucho más para no encontrarse con tráfico, pero realmente si lo comparamos con el de Leclerc ya apuraron bastantes vueltas, en torno a lo mejor a 2-3 vueltas mínimo, y quizá el equipo vio que esos neumáticos no iban a llegar hasta el final, tienen más información que el piloto normalmente, pero aún así es un poco extraño también, ¿no? O sea, yo entiendo la versión de Vettel de, oye, yo quería alargar mucho ese stint, si tengo que conservar, conservo, pero quería alargar mucho ese stint y el equipo entendió que la estrategia debía de ir por otro sitio. Pero si nos fijamos aquí realmente, podríamos decir que no tendría toda la culpa el equipo de ninguna manera. Si no hubieses perdido 9 posiciones en la salida, pues probablemente hubieses terminado al menos en punto. Sobre todo viendo el caso de Leclerc, que sí que perdió un par de posiciones, no salió muy bien ni mucho menos, pero bueno, constancia y un poquito de no cometer ese tipo de fallos, pues le valió también para llegar a ser incluso cuarto, que en un momento parecía que incluso podía conseguir el podio, pero bueno, se fumaron esas posibilidades. Así que bueno, el tema de Vettel es un poco complicado. De hecho, si te pongo aquí otro ejemplo, en el caso de Albon, pues
También tuvo una carrera muy complicada, tuvo que parar muy pronto y se puso incluso el último, pero fíjate cómo fue recortando vuelta tras vuelta hasta llegar incluso a ser quinto. La línea de Albon, especialmente a partir de esa vuelta número 7, número 8, pues vemos como lo único que hace es crecer hacia arriba, manteniéndose muy constante, sobre todo al final cuando ya tenía aire limpio, pero una vez más lo veremos más adelante un poquito más detallado. Y de hecho tenemos aquí el resumen, ¿no?, de la evolución de las posiciones. Cosas que me llaman a mí la atención, por ejemplo, es la horrible carrera de Ricciardo. Quizás no tanto en tiempos, aunque no estuvo a su mejor nivel ni mucho menos del que veíamos en otras carreras, pero por ejemplo Ocon pues sí que lo tuvo una estrategia también mucho mejor que la de Ricciardo, que normalmente Ricciardo siempre es un piloto que intenta estrategias distintas, así que quizás no sea tanto culpa del equipo, sino que él intenta arriesgar para rascar posiciones, pero fíjate que sale quinto y terminó muy abajo y prácticamente cambió posiciones con Ocon, ¿no?, que salía mucho más abajo y ganó posiciones. Luego tenemos algo parecido también entre Gasly y Kvyat, que Gasly estaba siendo bastante superior a Kvyat en todas las carreras, pero aquí no se dio la carrera, también tuvo una estrategia un poco peor, pero al final lo que vale es el domingo, ¿no? Y si no pasar Q3 te vale para montar un neumático mejor y con eso ganar posiciones, pues al final realmente pues indudable que sale rentable ese tipo de estrategia. Luego, pues la parte un poco más parte media, pues tenemos también a Albon, ¿no?, que ganó varias posiciones. Si te fijas aquí, pues parece que no ganó tantísima, pero bueno, si luego nos miramos el lap chart este que teníamos, en lo que veíamos como llegó a ser último y luego remontó hasta esa quinta posición, pues sí que parece que tiene un poquito más de mérito, ¿no? Además lo vimos adelantar por fuera en sitios complicadísimos y eso tiene mucho mérito y además es una cosa que valoran muchísimo los de Red Bull y si quieren mantener ese asiento, pues es ese tipo de cosas lo que tienes que hacer, ¿no? Aunque a veces termine en tragedia, pero es lo que te piden el Red Bull y al final, sobre todo si tienes una carrera tan complicada, es lo que tienes que hacer sí o sí, porque prácticamente no tienes nada que perder. Y luego, si hacemos el resumen, ¿no?, de posiciones ganadas, perdidas, pues tenemos a Ricciardo como el peor piloto en cuanto a posiciones ganadas, porque perdió 9 posiciones en total, que es muchísimo, pero bueno, la estrategia fue un desastre, paró muchísimo, no tuvo además un pequeño toque con Sainz, si no me equivoco, o simplemente perdió el coche, así que bueno, un desastre de carrera por supuesto. Luego Hülkenberg también perdió muchas posiciones junto con Gasly, fue como una carrera un poco extraña, ¿no? Los pilotos que suelen estar arriba al final terminaron perdiendo posiciones y en la parte de arriba tenemos como muy positivo a los dos Red Bull. Albon ganó más posiciones que Verstappen, lógicamente, porque Verstappen ya no podía ganar más, quedó primero, y a un Kvyat y un Ocon que parece que por fin encontraron su ritmo, encontraron un poco el feeling con el coche, o simplemente se aprovecharon de que el resto de pilotos no lo encontraron y ellos estuvieron un poco más cerca. Y fíjate que ojalá sea esto como un punto de inflexión para los dos, de empezar a encontrar el ritmo y empezar a competir un poquito más arriba, porque sus compañeros de equipo hasta ahora han estado bastante mejor. En cuanto a la regularidad de los pilotos, pues esta puntuación que yo suelo hacer un poquito aproximada, pues tenemos a los dos pilotos de Ferrari sorprendentemente arriba, que luego en clasificación vemos como es muy complicado el coche, como que no es muy estable, como que les cuesta clasificar, pero fíjate que luego en carrera pues bastante bien. Carlos Sainz también muy estable, Verstappen también, pero sobre todo porque fue prácticamente solo durante muchas vueltas y eso hace que él pudo controlar el ritmo como quiso, sin arriesgar demasiado, se estaba incluso sorprendiendo a sí mismo de lo bien que llevaban los neumáticos y entonces eso hace que esté arriba. También Stroll vemos cómo fue notablemente estable y luego en la parte contraria, al final de todo, quizá el peor en cuanto a regularidad pues es Albon, pero claro, tuvo que adelantar muchísimo, vemos cómo tuvo una carrera muy complicada, pero luego también tenemos el caso de Bottas, que no se encontró con el coche y los neumáticos de ninguna manera, muchísimos problemas y bueno, tiene su cierta justificación, porque sí, claro, si tienes prácticamente todos los neumáticos con blistering, ¿no?, que vimos a Mercedes tener problemas enormes, pues es muy complicado mantener un ritmo estable, pero bueno, aún así Hamilton también tuvo unos problemas parecidos, aunque con otra estrategia, y no fue tan irregular. Si pasamos ahora a lo que son las estrategias, ¿no?, las grandes protagonistas, pues si nos fijamos aquí, lo que llama la atención es que es todo gris del neumático duro, también algunas pequeñas manchas amarillas del neumático medio y bueno, solo Hülkenberg que montó el blando. Vemos como quien pudo salir con el duro no lo terminó de convencer, quizá no vieron que era la mejor estrategia, pero algunos pilotos sí que lo hicieron, como Carlos, como Vettel, como Raikkonen, pero muchos pilotos de los que salieron atrás, que no entraron en el Q3 y por tanto pueden elegir el neumático, eligieron el medio. Y lo veremos un poquito ya más adelante, pero fue un error sin duda, porque, bueno, ya lo verás. En cualquier caso, el tema de los neumáticos, pues enorme protagonismo del duro, como digo, 2/3 de las vueltas en total de todos los pilotos se dieron con ese neumático duro y el blando apenas aparece ahí. Vemos, por ejemplo, la tanda más larga con cada uno de los neumáticos, que bueno, esas 9 vueltas del blando
yo no sé si llegó incluso apurado, ¿no? Con ese último stint de Hülkenberg, que claro, no es lo mismo hacer 9 vueltas con el blando a principio de carrera que al final, porque al final ya tienes menos carga de combustible y demás. Pero bueno, esas 9 vueltas incluso puede parecer muchas, ¿no? Viendo cómo rindieron los neumáticos y luego, bueno, pues aquí tenéis ya el resumen de todas las vueltas que se dieron con cada uno de los neumáticos, en el que ves un poco la tónica general que veníamos viendo, ¿no? Con un protagonismo absoluto del neumático duro, como podíamos imaginar. Y si vemos aquí lo que sería cada una de las estrategias, pues vemos que la estrategia más popular sin ninguna duda fue la de salir con medio, pasar a duro y luego otra vez a duro, porque si no, no llegabas de ninguna manera. Luego, a partir de ahí, pues hubo bastantes pilotos que cambiaron estrategia, ¿no? Pero si te fijas, con esta estrategia hubo en total 8 pilotos y el resto de estrategias solo la montaron 1 o 2 pilotos. Entonces hace que, bueno, estaba clara cuál era la estrategia a priori, pero al final realmente me sorprendió que tantos pilotos saliesen con el neumático medio en vez de con el duro, porque si nos fijamos aquí, pues vemos como más del doble de los pilotos salieron con el medio en lugar del duro, y realmente solo media parrilla está obligada a salir con el medio, teniendo en cuenta que pasas a Q3 con el medio, porque en el caso de Verstappen pues pasó a Q3 con el neumático duro y por supuesto pues pudo salir con él. Y luego en cuanto al número de paradas, pues la más popular sin duda fue la de 2 paradas, con 1 y con 3 también hubo algún que otro piloto, pero al final el gran protagonista fue la estrategia de 2 paradas, aunque como vimos con distintos neumáticos. Y si vemos el rendimiento general de cada una de las paradas, bueno, de cada una de las estrategias, mejor dicho, pues parece que la mejor fue la de medio duro o la de duro medio, pero claro, esto lo montaron pilotos a lo mejor como Ocon, como Albon, que fueron muy pocos pilotos realmente los que hicieron una sola parada, pero si eras capaz de aguantar ese neumático haciendo solo una parada, pues sí que era una estrategia bastante buena. Lo que pasa es que hubo muchos equipos, incluyendo los Mercedes, que de ninguna manera se podían permitir hacer esa única parada que a priori parece que es la mejor. Y si nos fijamos cómo fue el rendimiento según el neumático con el que empezaron, pues ves como con el neumático medio se perdieron bastantes posiciones y con el neumático duro se ganaron muchísimas posiciones. Es decir, menos de la mitad de la parrilla salió con el neumático duro, pero si nos atenemos a esto, está claro que era mucho mejor salir con el duro. Y luego ya, pues según el número de paradas, pues una tónica general de cuantas menos paradas hicieses mejor, pero claro, ya digo que hay equipos que no se lo podían permitir de ninguna manera. Así que nada, vemos aquí lo que sería el ritmo con cada uno de los neumáticos. Con el blando pues solo utilizo Hülkenberg, entonces poco podemos mirar, y luego con el medio pues vemos como hay mucho lío en cuanto a en qué stint montó cada uno este neumático. En cualquier caso, pues lógicamente arriba están los que lo montaron en su último stint porque tienes menos carga de combustible, y tenemos por ejemplo a Vettel que hace un 31.0 en total, es un ritmo cogido un poco con el ritmo normal que tendrían con ese stint, y luego Ricciardo vemos que está a 8 décimas de ese ritmo, mientras que Kvyat está a prácticamente calcado, siendo el último stint de Ricciardo también con ese neumático medio. Está claro que Ricciardo nos encontró, quizás abusó del neumático medio y el neumático medio no le funcionó para nada, y yo creo que eso destrozó por completo su carrera, porque luego vemos como también lo montó en el segundo stint y tampoco fue del todo bien. Sí, un poco más rápido que en el caso de Sainz, por ejemplo, ¿no? Que vemos que en el segundo stint de 3 pues también lo montó y hizo un 32.5, mientras que Ricciardo tiene un 32.2. Pero en cualquier caso yo creo que fue un error tremendo intentar abusar de ese neumático medio, que incluso creo que tuvo que montar alguno ya usado porque no tenía tantos neumáticos medio nuevos. Así que, bueno, un error yo creo intentar tirar de neumático medio para ganar algunas décimas vuelta por vuelta, porque prácticamente podemos decir que lo único que funcionó realmente era el neumático duro. Y si vemos aquí el neumático duro, pues veo una clasificación enorme, ¿no? Porque aquí clasificamos todos los stints de cada uno de los pilotos con el duro, y hubo muchísimos, en total 35. Y por supuesto los mejores, pues los dos Mercedes y los dos Red Bull, pero es que incluso vemos a Albon por encima de Bottas con ese neumático duro en el último stint de cada uno. Muchísimo blistering en el Mercedes, muchísimas vibraciones, muchísima inestabilidad con todos los neumáticos, así que bueno, quizá de cara a otros circuitos, lo que digamos que ya tienes una gama normal de neumáticos para ese circuito, no sufran tanto, pero va a haber otros circuitos en los que hay muchas cargas laterales, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, al circuito de Barcelona, que no son tan altas, pero sí que son cargas laterales notablemente altas, y ahí puede sufrir un poco también Mercedes. Veremos si llegan al final, porque, bueno, de hecho en Silverstone, en la primera carrera, la del Gran Premio de Gran Bretaña, fueron los neumáticos más duros y aún así sufrieron, que de hecho hasta reventaron las ruedas, así que bueno, parece una tarea pendiente de Mercedes. Si es tema de setup, vamos a poner un poquito más conservador, se lo pueden permitir sin ninguna duda para conservar neumáticos, porque tienen un coche tremendo, pero como es un tema ya de concepto, del concepto de chasis general, pues eso ya sí es un poco más complicado evaluarlo. Veremos si son capaces de mejorar en este aspecto, perdiendo un poquito de rendimiento, probablemente sea cosa de setup, pero si vemos que no mejoran bajo ningún concepto, entonces probablemente se haya del concepto del chasis general del coche.
Luego ya, pues aquí tenemos lo que serían las mejores vueltas, que bueno, pues una vez más tenemos a los dos Mercedes y a los dos Red Bull, una vez más Bottas en cuarto lugar por detrás de los dos Red Bull, la vuelta ideal, que es la que construimos con el mejor sector de cada uno, pues también tiene más o menos el mismo ritmo, las mismas posiciones, quiero decir, si te fijas, pues cambia poco, quizá el Leclerc que en su mejor vuelta está el octavo y luego la ideal está el 12º, pues el que más cambie, pero bueno, y también tienes aquí, por supuesto, como siempre, la diferencia entre la vuelta ideal y la vuelta rápida de cada piloto, que te hace intuir un poquito en qué sectores se pudo quedar algún piloto alguna décima. Si la vuelta es perfecta, es decir, la vuelta rápida es la ideal, pues eso significa que has clavado los tres sectores haciendo récord personal en cada uno de ellos. Y luego pues tenemos aquí también, por supuesto, el mejor sector de cada uno de los pilotos. Pero bueno, tampoco quiero hacer un análisis de 2 horas, pero bueno, lo tienes ahí por si lo quieres hacer tú. Luego el tema de la velocidad, pues tenemos que la del sector 1 es velocidad muy alta, igual que la de la trampa de velocidad, y luego la del sector 2 y la del sector 3, que son las más representativas sin ninguna duda, porque son ya de carga aerodinámica. El sector 2 termina con las enlazadas esas, o sea que si tienes mucha carga aerodinámica vas a hacerlo muy bien, y con el tercer sector pasa algo parecido, lo que pasa es que quizá influye un poquito más la tracción, no tanto la carga aerodinámica, que también lógicamente, pero si nos fijamos aquí, tanto en el sector 2 como en el sector 3 tenemos a los dos Red Bull por encima de Bottas, muy por encima de Bottas, de hecho en el caso del tercer sector, y si nos fijamos en la influencia de cada uno de los sectores, podemos como la velocidad al final del sector 1 quizás no influya demasiado en la mejor vuelta, porque no tenemos una tendencia clara, como sí que la tenemos, por ejemplo, a la velocidad máxima al final del segundo sector, que ves una tendencia clara descendente, igual más o menos que en el sector 3, y luego si te fijas en la trampa de velocidad, pues pierdes esa tendencia, es todo muy lineal. Si hay una tendencia, pues debería ser una línea que baja o una que sube en un caso inverso. Pero vemos como solo en el sector 2 y en el sector 3 es donde realmente influye en un tiempo por vuelta muy competitivo como es el de la mejor vuelta. Entonces, bueno, aquí una vez más está claro que Silverstone es un circuito muy rápido, pero que necesitas muchísima carga aerodinámica, porque fíjate, si te fijas en el sector 2 que se ve claramente, ¿no? Y el sector 2, o sea, la velocidad final del sector 2 es cómo de bien eres capaz de coger las S del circuito, que al final es como la zona más característica. Así que en este caso, pues muy bien, bueno, vemos que la vuelta rápida pues es de Hamilton, pero los dos puntitos azul oscuro de los dos Red Bull están también por ahí, y eso hace porque parece que inevitablemente, o sea que indudablemente, mejor dicho, acertaron con el setup, tener un buen coche, siempre tienen bastante eficiencia aerodinámica y además un coche estable, que quizá era de lo que pecaron en otros grandes premios, ¿no? Que era un poquito difícil controlarlo, pero aquí no fue así. Y ya por último, pues tenemos los tiempos de cada uno de los equipos, que los voy a repasar rápidamente porque cada uno yo creo que tiene algo interesante que destacar. En el caso de los Williams, Russell hizo una vuelta de clasificación muchísimo mejor que la de Latifi, una vez más, que en clasificación parece que no hay competencia ahí, pero luego en ritmo de carrera cada fin de semana vemos como Latifi está notablemente a la altura de Russell en carrera, ¿no? Vemos como los dos son bastante inestables, no es un coche como para hacer unos tiempos por vuelta clavados vuelta tras vuelta, sobre todo porque también tiene cierto tráfico, unas estrategias un poco raras también tuvieron que hacer, pero bueno, al final vemos como Latifi en ritmo de carrera, perdón, pues es bastante competitivo, y eso es una gran noticia tanto para Latifi, lógicamente, como para Williams, como para la Fórmula 1 en general, ¿no? Porque es uno de estos pilotos que entran con mucho dinero, no se sabe si van a rendir o simplemente están ahí por el dinero y tal, pero bueno, al final en carrera yo creo que cumple bastante bien, al menos de momento, pero sí que se tiene que mirar el tema de la clasificación y mejorar y salir un poquito más adelante, ¿no? Porque vemos como Russell, por ejemplo, pues es capaz de meter el coche en Q2, algo que Latifi pues de momento no. En cuanto al tema de Ricciardo y Ocon, pues vemos como el primer stint fue mucho más rápido Ricciardo que Ocon, pero luego la inestabilidad tremenda, los cambios de estrategia nefastos de Ricciardo, pues eso hicieron que terminase con su carrera, pero realmente, bueno, en ese último stint sí que parece que Ocon es bastante más rápido que Ricciardo, quizás no tanto como la diferencia que veíamos en el primero, ¿no? En las 20 primeras vueltas parece que Ricciardo es bastante más rápido que Ocon, que Ricciardo es la línea turquesa, Ocon la gris. Pero bueno, luego al final fue prácticamente todo de inestabilidad. Veíamos como en la comparativa entre compañeros de equipo parecía que Ocon era mucho más rápido que Ricciardo, pero bueno, esto viene también un poco condicionado por el tema del trompo ese que hizo Ricciardo, por las malas estrategias y tal. Entonces, bueno, en cualquier caso yo lo que destacaría de aquí no sería tanta diferencia entre uno y otro, sino que el hecho de que Ocon esté a la altura y que Ocon vaya encontrándose poco a poco con el coche para estar un poquito más cerca de Ricciardo, ¿no? Estrategias aparte y problemas de cada uno aparte, que en ritmo de carrera y en clasificación pues esté a la altura, porque en clasificación aún así se quedó también muy lejos.
está en una situación quizá un poco parecida al tema de Latifi con respecto a Russell, así que bueno, es curioso, ¿no? No nos imaginaríamos, yo creo, meter a Ocon y a Latifi en un mismo saco, por decirlo de alguna manera, pero de momento está en una situación un poco similar. Luego tenemos el tema de los Red Bull. Como vemos, el primer stint de Albon, bueno, la primera mitad de la carrera de Albon fue un desastre en cuanto a tiempo, en cuanto a estabilidad, porque tuvo que adelantar, se quedó atascado, luego se tiró en sitios imposibles porque si no se iba a quedar atascado aún más tiempo. Pero bueno, si te fijas luego en la segunda mitad, en la que Verstappen es cierto que ya iba controlando un poquito el ritmo, pues Albon también fue muy estable y mantuvo un ritmo muy muy alto. Otro piloto que está más o menos en esa situación, de en carrera mantiene un ritmo notablemente bueno, incluso sin demasiados problemas para adelantar cuando uno tiene algún toque, pero luego en clasificación pues no clasifica ni mucho menos donde debería clasificar para terminar en situación en este caso de podio, ¿no? Yo creo que si Albon clasificase bien, luego manteniendo el ritmo que mantiene, incluso se podría colar en algún podio en algún circuito, pero bueno, sigue lejos en clasificación. Luego el tema de Hamilton y Bottas, pues fíjate los problemas que tiene, ¿no? Empezó la carrera y ya ves como en el primer stint con los círculos amarillos que indica el neumático medio, va subiendo, los tiempos van subiendo, no empiezan a bajar como el resto de equipos, parece que Mercedes es el que más problemas tiene con estos neumáticos y vemos cómo sigue subiendo. Paran, ponen el neumático duro en este caso con el círculo gris y vuelven a subir otra vez. Luego parece que se estabiliza un poco, pero es que no parece que tuviesen el ritmo de ninguna manera. Piensa que luego en torno a la vuelta 30 es cuando vuelven a entrar y es cuando más o menos bajan otra vez los tiempos y luego siguen subiendo sistemáticamente y bueno, ya las últimas 10 vueltas son un desastre entre la inestabilidad y que no paraban de subir los tiempos y se empezaron a tener esas pequeñas peleas entre ellos que duraron pocas vueltas, eso sí. Pero fíjate cómo los tiempos se disparan y es que ese Mercedes no funcionaba de ninguna manera con esos neumáticos una gama más blanda. De hecho, si no funcionaban ya con la más dura, con esta media de C2, C3, C4 no iban a funcionar. Luego aquí tenemos el ritmo de los dos McLaren, una vez más muy estables los dos, una gran carrera de los dos, lo que pasa es que Carlos Sainz clasificó mal, parece que tuvo los problemas estos, ¿no? Con los conductos de refrigeración que eran demasiado grandes, eso le daba drag y tal. Pero bueno, en cualquier caso la clasificación de Sainz no fue buena, ya sea por su culpa o por culpa del coche, y luego en carrera pues sí que se mantuvo bastante bien. En el primer stint un poco mejor Norris, eso sí, y luego en carrera pues suelen estar bastante parejos, pero al final lo que suele decidir dónde termina cada uno pues tanto la clasificación como la salida, como luego la estrategia, que no tengan problemas, porque además la parada de Sainz no fue del todo buena. La de Norris no fue tampoco excesivamente buena, fueron 3 segundos y medio, parece que McLaren sigue con sus problemas ahí en el pit, pero bueno, realmente no destacó Norris excesivamente por encima de Sainz y ni Sainz por encima de Norris, ni mucho menos, claro. Luego el tema de los Haas, pues si hay algún equipo que quizá no mereciera mucho la pena analizar, al menos en esta carrera, el tema de los Haas, porque vemos como Grosjean es lo más inestable posible prácticamente en la parte media de la carrera. Magnussen pues bueno, tuvo que abandonar y fíjate, está claro que tuvo problemas de todo tipo. También creo que tuvo peleas en pista, que eso hizo que perdiese de cierta estabilidad y cierta continuidad en los tiempos, ¿no? Pero realmente la carrera de Magnussen fue un auténtico desastre y terminó abandonando, que era la peor manera de terminar si cabe. Luego el tema de Ferrari, pues también vemos como en el primer stint Leclerc es bastante más rápido, algunas décimas que Vettel, pero luego en la parte media fue cuando hay un poco más de lío, en la que Leclerc también es un poco más rápido, pero bueno, ahí es cuando Vettel se encuentra con el tráfico y luego en el último stint, pues Leclerc con muchos problemas, parece que ese neumático duro iba desfalleciendo poco a poco con el tiempo y bueno, el de Vettel puso el neumático medio y lo mantuvo muy bien con una estabilidad tremenda, que eso hay que valorárselo también, pero ya su carrera estaba perdida por la mala salida, ¿no? Por ese trompo que hizo en la salida y luego por la estrategia que tampoco fue del todo buena porque se quedó atascado detrás de muchos pilotos. Luego el tema de Gasly y Kvyat, pues parece que Kvyat, otro piloto que tiene esos problemas, ¿no? Que en carrera mantiene un ritmo bastante bueno, pero clasifica mal y eso hace que ya no salga igual. La suerte que tuvo aquí es que Gasly salió con el neumático medio, él con el duro y esa estrategia era mucho mejor y por eso al final manteniendo un ritmo similar entre los dos, normalmente vemos como Gasly queda mucho más arriba que Kvyat, pero aquí gracias a la estrategia fue al revés y Kvyat ganó muchas posiciones. Luego el tema de los Alfa, pues vemos como fueron bastante inestables. De hecho, si te fijas en la comparativa de tiempos, ves como están mucho más abajo que el resto. Bueno, muy inestables, el coche no corre de ninguna manera. Es cierto que Raikkonen ganó bastantes posiciones, Giovinazzi también ganó alguna al final, pero vale de poco, ninguno de los dos llegó a puntuar y este año está claro que tienen muchísimos problemas, tanto en estabilidad como en tiempo por vuelta, como en clasificación, así que digamos que no tienen ningún punto fuerte ahora mismo este coche, así que es muy complicado competir con él. Y luego ya por último tenemos el tema de los Racing Point, que es la gran incógnita, ¿no? De por qué paró Hülkenberg. Vemos como durante toda la carrera se ha criticado mucho a Stroll de que no está a la altura y tal, y es otro piloto
en mi opinión, que está en ese grupo de que mantiene buen ritmo de carrera, que al final es la tónica general en esta Fórmula 1, que todos más o menos mantienen un buen ritmo según su coche, pero en clasificaciones donde se ve la gran diferencia. Stroll no está clasificando bien. Luego sí es cierto que no suele salir mal, o sea, suele hacer unas salidas bastante buenas y luego mantener un ritmo, fíjate, tan estable, de hecho calcando tiempos con Hülkenberg, que evidentemente también viene un poco dado por que los dos se encuentren con el mismo tráfico o en el mismo grupo, eso hace que se equilibren un poco los tiempos, ¿no? Lógicamente. Pero yo lo que me quiero fijar es a partir de la vuelta 40, cuando deciden entrar a Hülkenberg, que entró en torno a la vuelta 43, se supone que Hülkenberg entró porque el neumático estaba a punto de romperse o no iba a llegar al final. Y Stroll no paró y llegó al final. Y yo, a partir de la vuelta 40 hasta la 43, veo que calcan los tiempos. Es decir, yo no sería capaz de decir, viendo la diferencia entre Stroll y Hülkenberg, que Hülkenberg iba más lento o que estaba perdiendo mucho tiempo o que sus tiempos se estaban disparando y parecía que iba a romper. Como digo, puede ser, bueno, es evidente que el equipo tiene más información, pueden estar viendo ciertas vibraciones que le hacen tener ahí una señal de alerta y con Stroll no, pero viendo los tiempos realmente yo no creo que hubiese diferencia en los neumáticos de Stroll y de Hülkenberg, sabiendo que los dos fueron calcando tiempos toda la carrera, tenían una estrategia exactamente igual y al final tenían esos tiempos exactamente iguales. Ahora bien, tema de polémica de lo pararon porque Stroll es hijo del dueño, tal y cual. Bueno, hubiese sido interesante también ver si en vez de esto lo hubiese estado Pérez, lo hubiesen hecho igual, en el sentido de Racing Point sabe, esto ya es entrar en conspiraciones que de ninguna manera están confirmadas, ni mucho menos. Pero hubiese sido interesante desde el punto de vista un poco estratégico del equipo, porque tú sabes que Hülkenberg no va a estar arriba al final del campeonato de pilotos y además probablemente cuando llegue al final ni siquiera sea piloto tuyo. Entonces, hombre, pues prefieres que gane puntos el piloto que va a llegar contigo hasta el final de carrera para que esté un poquito más arriba en la tabla de pilotos, aunque no sea la de equipos, que el otro. Entonces, bueno, entiendo que por ahí tiene sentido un poco dejando aparte de hijo del dueño y todo este tema, pero en cualquier caso es un poco raro, ¿no? Esa parada de Hülkenberg, yo viendo los tiempos no me atrevería a decir que fue justificado ni mucho menos desde el punto de vista técnico, ¿no? Desde el punto de vista de puro rendimiento. En cualquier caso, pues bueno, es lo que pasó. Por esa parte también lo entiendo, ¿no? En el sentido de, hombre, un equipo siempre prefiere que un piloto que va a estar con él hasta el final pues gane más puntos que otro que va a durar a lo mejor 2 o 3 carreras. Pero bueno, eso ya son rumores y son conspiraciones que de ninguna manera podemos confirmar y luego, bueno, pues como siempre tienes comparativas entre distintos equipos, entre distintos pilotos, como aquí Vettel y Verstappen, vemos la tremenda diferencia, ¿no? entre ellos, sobre todo en el primer stint, en las primeras 15 vueltas, y luego tienes un montón más, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí a Ocon y Gasly, que más o menos mantuvieron un ritmo similar, que es lo que vienen haciendo otras carreras, y bueno, tienes un montón de comparativas más. Y por cierto, no me quiero dejar el tema de los Mercedes, que eso no lo hemos visto porque dijimos que Bottas entró y parecía que podía seguir fuera, mientras que Hamilton aguantó unas cuantas vueltas más cuando realmente era Hamilton el que más tiempo estaba perdiendo respecto a Verstappen. Y realmente si lo vemos aquí, Bottas entró en torno a la vuelta 31-32 y en ese momento pues parece que Bottas sí que tiene un ritmo, digamos, unos tiempos que van ascendiendo poco a poco, que eso puede significar que sus neumáticos van cada vez peor, mientras que los de Hamilton van bajando el tiempo. Ahí sí que puede estar la justificación, pero en cualquier caso, para mí, viendo, digamos que puramente los tiempos y el rendimiento de cada uno, creo que sigue siendo un error haber metido a Bottas, a no ser que realmente sí que tuviese más problemas o que se notase él más inestable con el coche, con más vibraciones, lo que sea, pero realmente atendiendo a los tiempos, la justificación sí que puede estar un poco porque los tiempos de Bottas van subiendo y los de Hamilton quizá empiezan a descender, pero realmente si echamos la vista un poquito más atrás, unas vueltas más atrás, en torno a la vuelta 16 o así, los tiempos de Hamilton empiezan a subir también. O sea que yo creo que lo que pasó es que los tiempos de Bottas siguieron subiendo como subían siempre que cambiaban los neumáticos. Bueno, es una decisión ahí complicada, en cualquier caso era lo último que quería ver de este análisis. Y nada, esto ha sido todo, como digo, espero que te haya ayudado a entender un poquito mejor la carrera. No olvides suscribirte al canal porque seguiremos haciendo muchísimos análisis, entre otras muchas cosas, aquí hablando de la Fórmula 1 y del automovilismo en general. Así que nada, nos vemos en la próxima.